Vivencias. Aquel vecino nuestro que escribía. La columna de Nelson Guerra en Vivencias. Muy buenas tardes, Nelson. ¿Cómo estás? Muy bienvenido. ¿Cómo estás? Tengo que disculparme porque cuando te presenté, me fui a la pausa, me equivoqué y dije mal el nombre de tu columna, pues estaba hablando con Schneiderman. Estamos con la columna mano a mano y sin diván, dije, y no, estamos con aquel vecino nuestro que escribía, que sos tú, Bueno, Nelson también, Guerra. de cualquier manera no me enteré. No, bueno, pero yo tengo que pedir disculpas al aire porque tuve ese error. Por Hoy favor. vamos a hablar de Julio J. Casal, que nació el 18 de junio en el año 1889, un escritor que tenía por la rama paterna sangre española y por la mano la materna italiana. Un rioplatense. Un rioplatense, perfecto. sí, perfecto, que fue nombrado cónsul en Francia en el año 1909, que pasó después también a desempeñar el mismo cargo en España, en 1913 a 1927, ¿no? Todo esto va a traer aparejado esta vida que tiene un poquito acá y un poquito allá, creo que va a tener repercusión en su obra literaria y en su vida, ¿no? Sin De duda, alguna manera. Sin duda que sí. Pero también es de destacar, cualquiera puede hacer la suma, Sí, diplomático, sí, radicado en Francia y en España por el gobierno uruguayo. Era un joven de 20 y pocos años. claro, muy joven. Era muy joven, lo cual habla de una capacidad muy especial que desde siempre había demostrado Casal. Sí, sí. Y además era un hombre que con frecuencia estando acá, frecuentaba el café Tupinambá, que quedaba frente al Teatro Solís, que allá me imagino habrá tenido encuentros con gente Sí, maravillosa de la época. absolutamente todos. Capaz que alguna anécdota hoy nos trajiste para contar de algo de eso, ¿no? De su actividad montevideana no. ¿No? No. Bueno. En realidad no fue muy bien tratado. Ah, no lo querían Casal. mucho. Sí lo fue en Madrid, Ah, sí. donde sí tuvo relación con la generación del 27 en pleno. Claro. Cuando digo en pleno, digo todo, ¿verdad? Con sus pintores, con sus filósofos, con sus ensayistas, con sus dramaturgos. O sea que tuvo más, su estadía en España tuvo más influencia en lo que fue su carrera, digamos, de alguna manera. Fue lo más importante de él, lo que hizo en España y desde España, que ¿Cómo después influyó, trajo. cómo influyó en su carrera el estar en contacto con España, con Europa? Él se vincula con la generación del 27. Sí. Sin duda, la generación más importante, luego del barroco, en la poesía española y en el arte Claro. de España. Y esa generación es la que surge en el momento en que España, de alguna manera, empieza a tomar distancia de modelos que habían sido muy importantes a principios del siglo XX y un poco más atrás. Estoy hablando del modernismo, más atrás del romanticismo, Claro. un poquito más adelante del simbolismo. Empiezan a tomar distancia de todas esas cosas, no porque estuvieran agotadas, sino porque había existido hasta cierto punto un abuso fundamentalmente de las técnicas y el tipo de poesía que echó a andar Rubén Darío con el modernismo y sus seguidores en España. Claro. Es entonces que Casal funda una revista que fue sumamente muy importante, Alfar, que de alguna manera impulsa todo aquello que se llamó ultraísmo, del cual ya hemos hablado. Sí. Habíamos dicho que el ultraísmo es un
movimiento sumamente importante que modifica sustancialmente la poesía latinoamericana y que había sido introducido en Latinoamérica por Jorge Luis Borges. Claro. Bueno, en Montevideo el introductor es Julio Casal. Julio Casal. Cuando retorna a Montevideo, sigue publicando su revista Alfar acá, en Montevideo, Claro. ¿verdad? Y desde ahí impulsa este movimiento tan particular y que ha dado origen a una poesía muy especial y fundamentalmente una poesía muy diferenciada, ¿verdad? Sí. No podemos desconocer que hay una distancia enorme entre la poesía de estos integrantes de la generación del 27. ¿En qué se diferenciaba, a ver, esa poesía En muchas de cosas. Casal? Por ejemplo, tomemos a García Lorca. Ujú. García Lorca se levanta desde una poesía antigua, la poesía mozárabe, Sí. y a partir de ahí se vincula a la canción española, Ujú. la toma como modelo, no es que Claro. escriba canciones, que también escribió, Sí, sí. y también compuso música. Ujú. La toma como modelo y sigue ese modelo. Por otro lado, tenemos a Gerardo Diego, que hace una cosa totalmente distinta. Claro. Y tenemos a Julio Casal, que también hacía algo Ujú. distinto y que también integraba esa generación del Claro. 27. Y Miguel Hernández, que no tiene absolutamente nada que ver con los anteriormente nombrados. Ujú. Simplemente es una generación por la coincidencia del año 27 en el que en la celebración no se puede decir, en la conmemoración del Sí. centenario, del centenario no era el centenario, una conmemoración de la muerte de don Luis de Góngora y Argote, Sí. se reúnen todos y ahí se forma un grupo Ujú. que no estaba unido nada más que muy sutilmente hilvanado por el término ultraísmo, que ya lo hemos analizado. Claro. No, pero está bien que lo retomes para el que no te escuchó en otro Claro. programa, ¿no? Y entonces en estas revistas empieza a publicar, son diversos, tiene 91 números y editó fueron en 32 años esos Sí. 91. Sí, es una revista que tiene una duración, no sé si igualada con alguna otra, Sí, por lo menos 32 en lengua años es castellana creo que muchísimo, no. Creo que no. Claro. Que además se continúa en Uruguay, pero ya con otras condiciones. Es muy diferente la actitud de Julio Casal en España y la que tiene después con respecto a especialmente a la poesía en nuestro país. Vemos en lo que hace en España una tendencia limitativa, selectiva, mientras que en Uruguay la cosa fue distinta, ¿verdad? Claro. Fue mucho más abierto, generoso, trató de promocionar. Sí, sí. Y eso le valió alguna consideración un poquito para atrás. Sí, sí. ¿Verdad? Como siempre Pese- jugó en contra ese tipo de actitud. Exacto, porque yo tengo la suerte de poder recordar hasta cierto punto la característica intelectual del Uruguay en los años 50, Claro. ¿verdad? ¿Cómo era el Uruguay? en Era los de una años 50? solemnidad repulsiva. Francamente estaban repugnante, dirías enfermos vos. de solemnidad, vivían en templos, alrededor de todas aquellas personas. Era como que se levantaban mármoles y columnatas Sí. y flores de acá, hojas de acanto. Sí. Era realmente espantoso. Entonces, Acartonado, digamos. exacto, terriblemente acartonado y al mismo tiempo de una exigencia excesiva, Claro. tal vez debido al complejo de inferioridad que han tenido los uruguayos durante mucho tiempo. Ujú. No estamos a la altura de la literatura de tal o cual país, como si eso importara mucho. Ujú. Entonces, al actuar de manera distinta, quizás, no lo puedo asegurar,
quizás como reacción a esa limitación que imponía la crítica y el ambiente literario uruguayo, Julio Casal se porta de manera totalmente diferente, contraria claro. a eso, y abre quizás excesivamente las puertas de su revista Alfar. Bueno, respecto a las puertas de su revista, voy a compartir algo que dijo Blixen, que me parece a propósito de cómo lo estás describiendo tú, ¿no? Blixen dice, en ella, más que el crítico vanidoso que aprovecha el momento efímero de tener en sus manos la vara de juez, aparece un ser sensibilizador, dedicado al acercamiento del lector a toda obra de arte, que era justamente lo que tú estabas señalando. Cada de vez me alguna gusta manera. más Blixen. Sí, yo sé que te gusta, Cada vez me por eso gusta más. me tomé el atrevimiento de compartir este. Te confieso que no conocía eso, es exactamente, yo pienso exactamente Es lo que mismo. como estabas diciendo eso, por eso y lo Sí. tenía acá, te lo quise compartir contigo. Pero por otra parte, hay una especie de docencia indirecta ejercida por Casal a través de una poesía que no pretende la gran profundidad, no busca el profundo mensaje filosófico, ¿verdad? Busca llegar, busca sensibilizar. Su poesía es de una extraordinaria delicadeza. Sí. Es sutil y al mismo tiempo hermosa, muy hermosa. Y en ella lo que hace es verter todos aquellos elementos que son precisamente los que buscan los simbolistas, ¿verdad? Claro. La trascendencia del objeto lírico por encima de todas las cosas. O sea, que el objeto lírico entre en la sensibilidad del lector como una imagen y no como un conjunto de palabras, ni una estrofa, ni un párrafo. Claro, que eso de sensibilizar no es fácil, ¿no? Tiene que ser muy buen escritor para lograr sensibilizar. Exacto. A mí me hubiera gustado que muchos de los que fueron de alguna manera impregnados por la esencia de la poesía de Casal lo hubieran defendido. No lo defendieron. No es el primer caso que hablamos acá que nos traes que no ha sido defendido, ¿no? Lamentablemente. Claro, no hubo reacción cuando inclusive hubieron cosas que no eran críticas, sino simplemente burlas a la actividad de Julio Casal. ¿Burlas en qué sentido? A ver. Porque que no fuera apoyado, burlas. Hubo un momento en Alfar Sí. en la que se publicaban demasiados sonetos, y esos sonetos además eran muy eglógicos, muy campesinos, y alguien varió el nombre de la revista Alfar, Sí. y le puso alfalfar, o sea, 2 veces alfar, Claro. mucha alfalfa, Claro. mucho olor a campo. Y como esas unas cuantas cosas, a mí me provoca tristeza porque en realidad tengo una gran admiración por la poesía de Julio Casal y me causa una enorme simpatía su prédica por un lado y su lucha por destacar a aquellos compatriotas que buscaban un medio donde poder expresarse y poder llegar a un público posible. Pero respecto a su poesía, algo que dijo Juana de Ibarburu sobre Casal, voy a compartir algo. Decía Juana de Ibarburu, si unos escriben con la sangre y otros con el alma, dice, de Casal podemos decir que escribe y cava con la nostalgia y que cincela y bruñe con la melancolía, a la que no niega ni el color, ni la luz, ni el aroma, ni el himno. Qué lindo lo que dice Precioso. Juana de Ibarburu. Precioso. Otra que se ve que lo apreció y, lo apreció, y sí, mucho, sí, ¿no? sin duda que sí. Y Juana era, dentro de la poesía de nuestro país, una de las personas más generosas para el aplauso y más moderada para la crítica que hemos tenido acá, Claro. ¿verdad? Por lo tanto, de alguna manera se debe haber sentido
hermanada con Claro. la actitud De Casal. de Casal. Casal es el padre de Selva Casal, Ah, sí. una maravillosa poeta uruguaya, vive. Yo lamentablemente no la conozco. ¿No? Me encantaría conocerla y hablar de su poesía, tocando un poquito Claro. su papá, pero me encantaría poder hablar alguna vez con Selva Casal. Aprecio mucho la poesía y tiene mucho de la poesía de su padre en una dimensión distinta, ¿no? Claro. En otra tendencia. Porque la poesía de Casal, como dice muy bien Juana, es nostálgica. Hay una representación de la niñez maravillosa. Ujú. No es esa representación habitual, mágica o, no sé, o falsamente inocente que a veces se hace. No, Claro. es una proyección sensible de cómo le llegaban las imágenes y las sensaciones. Si tú quieres, leemos un poema. Bueno, ¿cómo no? ¿Eh? Con todo gusto. Vamos a ver. Por ejemplo, se llama Luz del Domingo. Muy bien, te escuchamos. Luz de domingo, perdida geografía de mi infancia, tienes no sé qué aire de inocencia antigua y el mismo color de la memoria de mi madre. El hombre del falor tendía un oro de margaritas en la plaza. Te caía en el hombro la sombra de una acacia. La noche iba distante, encendiendo ventanas. Sin levantar los ojos, una estrella sola entre nubes miro, y se nos va la vida, y aún estás en mi sueño, luz celeste lejana de domingo. Bien, esta es la poesía de... Sí, sí, Creo una que este delicia. poema es tremendamente representativo, ¿verdad? En él concentra sus tendencias líricas y esa reconstrucción de la sensación de imágenes que todos recibimos en la infancia Claro. y que solo un gran poeta puede Puede transmitírsela a los plasmarla, demás. claro, claro. ¿Mm? De una gran sensibilidad, como Era una decías gran tú. sensibilidad. Con respecto a esto que decía Domingo Luis Bordoli, Sí, habla de la actitud indiferente ante las burlas de Casal. Y lo dice muy bien. Bromas aparte, dice, bien consciente era Casal del peligro que acarreaba aquella su generosidad sin tasa. Así, en el número 88, hablado Alfar, escribe: sí. entre nosotros no ha existido la preocupación por la crítica. Escapando de la realidad por falta de condiciones o llevados de exceso de lirismo, nuestra misión ha sido no la de analizar dando el ambiente, la justa o discutible calidad de un libro, sino exaltándolo con imágenes que nada tienen que ver con el libro que se juzga. La realidad de la obra se nos escapa, porque no sabemos sumergirnos en su atmósfera o preferimos encontrar un pretexto para dar lo nuestro en un nuevo poema. Pero sí es cierto que el poeta pone en su viaje algo de la pasión que por lo general falta al crítico, preocupado en cambio en despertar su propio mundo, no logra revelarnos el mundo del escritor por el que viaja emocionado, pero a ciegas. Esto le costó mucho a Julio Casal, ¿verdad? Lo encontraron contradictorio Claro. y al mismo tiempo como una necesidad de justificarse, cuando en realidad, lo lee con claridad, que acá no hay ninguna justificación, simplemente describe qué es lo que hace y por qué. ¿Y por qué? En el Uruguay muchas personas han tratado de hacer algo así y han abierto caminos y han tenido éxito porque al abrirse a los demás, a la obra de los demás, se abren también a públicos diferentes. Claro. La crítica férrea y cerrada
inevitablemente se vuelve elitista. Ujú. Y finalmente un pequeñísimo gueto intelectual acepta eso y el resto mira para otro lado. Qué tema el de los guetos, que estás Sí, poniendo claro, sobre la mesa. claro que es todo un tema. A nivel cultural, en todos los niveles, pero a nivel cultural es bastante complicado, ¿no? Es terriblemente complicado, sí. Afortunadamente hemos pasado ya las etapas violentas, ¿no? Ujú. En las que la gente realmente se mataba, se batía a duelo. Claro, Ya hemos claro. hablado Sí, hemos de hablado eso. de Afortunadamente a Casal no le tocó esa No época. le tocó esa época, Ya en el claro. 50 éramos más civilizados, civilizados. tal vez menos poetas, Ujú. pero éramos más civilizados, éramos más gentiles con nuestros semejantes, más abiertos también. Claro. Aunque, como siempre, existía la discusión y el rechazo. A mí me gustaría que Casal fuera un poeta analizado, separado por completo de lo que hizo o lo que dejó de hacer. Bueno, si te parece, mira, hacemos una breve pausa y luego de la pausa retomamos y analizamos como un poeta separado de lo que hizo y debió Exacto. hacer, lo analizamos como tú querés, que para eso acá es tu espacio. Bueno, muchas gracias. Le quedan abiertas las líneas de comunicación y enseguida volvemos con aquel vecino nuestro que escribía hoy de la mano del profesor Nelson Guerra junto a Julio J. Casal. Aquel vecino nuestro que escribía. La columna de Nelson Guerra en Vivencias. Y continuamos con Nelson Guerra en su columna, hablando de Julio J. Casal. Y Julio Casal tenía un aprecio especial por Herrera y Reisí. Así es. Y los voy a invitar, y te voy a invitar a ti también, Nelson, a escuchar un fragmento de una grabación en la voz del propio Casal hablando de Herrera y Reisí. Y luego de escuchar el audio vamos a ver qué opinas al respecto. Correcto. Vivencias. En Herrera y Reisí no dejaron nunca de andar juntos lo espontáneo y la luz creada para vigilarlo. Nadie entre nosotros llevó más al descubierto su corazón, que creyeron no existía, porque el relámpago en que el poeta lo desnudaba cegaba al que no lo sabía ver. Arquitectura nueva, libre de agua y luz, únicas puertas y el temor de lo desconocido, el asombro del signo aún no visto, no dejaban entrar. La mayoría de sus críticos se desconcertó ante la obra del hombre que llegaba a la poesía con un nuevo semblante, y fue necesario mucho tiempo para que comprendieran que en Herrera y Reisí no era toda la magia de la palabra y el milagro del refinamiento poético, y que la ola del sentimiento estaba también en el mar del poeta, y si no alcanzaban a verlo, era por indiferencia o no saber acercarse al mar. Es que no podían entrar en el mundo que nace, original, con una herida distinta a la de los otros, lo inédito, y más si trae su fuego desde un bosque ignorado, por fuerza desconcierta. Él estuvo siempre, desde la tarde infinita de su tedio, frío y provincial, deseando irse, no importa dónde, como en el verso de Rimbaud. Amaba a Europa como si ya fuera su casa antigua. Su afán de huir se deshizo como terrón de barbecho bajo la lluvia. Anduvo como evadido por la tierra que no lo supo retener. Tenía demasiado vocación de cielo. Vivencias.
Acabábamos de escuchar, por si alguien nos está acaba de sintonizar, a Julio Casal hablando de Herrera y Reisí. ¿Qué te pareció, Nelson? Y que si yo le saco apenas un par de frases, se lo aplico a Julio Casal y queda perfecto. ¿Mm? Estaría hablando realmente de Herrera y Reisí. Bueno, yo igual retomé aquel programa en el que, ¿te acordás cuando se fueron, Zunfelde fue el que en el velatorio de Herrera y Reisí, ¿te acordás lo que dijo? Y un poco me retrotraje aquel día, ¿no? Reivindicando que estaba muy enojado Zunfelde. No llega a este grado de enojo, Juanjo. Este muerto nos pertenece. Pero no de sé, alguna yo no manera... sé si a los uruguayos nos pertenece Julio Casal realmente, ¿no? No. Y no porque no se le hizo en absoluto la justicia que debería habérsele hecho. Aunque hay que reconocer, Bordoli, en su libro de poesía del siglo XX, dice que lentamente los jóvenes van descubriendo a Casal, pero su generación no lo supo comprender, no lo supo reconocer, pese a todo lo que dio. Bueno, pero intentemos desde este espacio reconocerlo y hacerle Por mérito. supuesto, en eso estamos. En eso estamos. En eso a ver, estamos. Y nos Yo habíamos en ido a la realidad pausa. reconozco que vengo acá a aplaudir. A los que no me gustan ni siquiera los nombro. No, pero está perfecto. O sea, hay que aplaudir a los que te gustan. Es tu columna y es tu espacio. Bueno, te lo mereces. Así vos me estás diciendo que acá hago lo que se me antoja y punto. Está bien. No, bueno. no, que se te antoja. O sea, creo que es que cada uno desde su espacio, no es que hace lo que se le antoja, pero habla de lo que siente la necesidad, que de alguna manera creo que es la necesidad de como bien se llama tu columna, ¿no? Aquel vecino nuestro que escribía y que de pronto no fue reconocido, no fue leído, no llegó a trascender porque no se le dio el valor que hubo que darle. Otros de los que has hablado sí han sido reconocidos, pero también creo que tienen lugar y espacio los que no fueron, al revés, mucho más, ¿no? Exactamente. Bueno, te dejo... Tengo que decir que el ultraísmo de Julio Casal duró toda su vida. Siempre fue un ultraísta en la forma de concebir la imagen en el poema. Pero aparentemente en sus poemas finales, digamos, a mitad de su transcurso en la vida, cambió hacia algo que es una definición extraña, difícil de desentrañar. Le llamaba desnudismo lírico. Y yo quiero leer un poema perteneciente a esa etapa. Perfecto. Vamos a ver este poema de Cuaderno de Otoño que se llama Ruego. Perfecto. Ni tú me esperarás, ni yo he de ir. Estás en lo escondido de tu hiedra de cielo tan lejano que hasta tu rostro no podrá la muerte alzarme en su marea. Condenado a seguir desde la orilla a los que ascienden hasta ti, mi sombra da su presencia en el movible mundo, apenas sube en luz, otra vez sombra, tal vez no quieras que yo llegue. El campo aguarda en flor de muertos mi ternura, sobre los infinitos lirios echaré mi corazón de hombre, déjame ser lluvia, déjame como niebla ligera por los caminos, seré danza de estío para la rosa débil, como labio de arroyo para la orilla oscura. Estarán junto a ti los que amaron la vida y los que la encendieron en heroicos espejos, los que en duro ejercicio moldearon el umbral en que se echan perros fieles. Muerto aún amo la tierra,
Despertando del pecho de una muerte está mi infancia, íntimo hundirme en el enjambre eterno, renacer en los ojos de los bueyes, con el rojo mastín, ladrar antiguamente a los viajeros que llegan hasta el humo de las chozas. ¿Qué he de hacer yo en tu fiesta de elegidos? Mi corazón es pájaro de agua, de tus copiosas venas de la tierra. Piensa en un vuelo más que se ha extraviado. Ni tú me esperarás, ni yo he de ir. Haz de mi muerte lluvia, échala al campo. Bien, si nosotros analizamos este poema, Sí. encontramos parentesco con la fórmula metafórica de un Julio Reisig. Por ejemplo, A ver. ladrar antiguamente a los viajeros, Ujú. ¿verdad? Suena a Sí. Julio Herrera y Reisig, pero también suena a los ultraístas españoles, cuando, por ejemplo, dice: seré danza de estío para la rosa débil, como labio de arroyo para la orilla oscura. Una imagen fantástica, una metáfora notable y muy visible. Claro. Porque una de las grandes virtudes que tenía Casal era la de evitar permanentemente y hasta donde le fuese posible todo conato de hermetismo. Claro. Su poesía era accesible, por sobre Accesible. todas las cosas, era accesible. Vamos a hacer la última pausa, si te Bien. parece. No sé si querés decir algo más de este poema, si no, nos No, vamos no, a la me pausa. gustaría, después de la pausa, leer uno de sus sonetos, porque Casal fue un maestro del soneto. Sí, sí, de los que también en su revista tanto se le criticó. Ah, sí, por supuesto. Que vos Sí. nos Yo no sé decías. cuál es el problema que tuvieron con el soneto. Para mí es un misterio. Porque todos los movimientos no persiguieron a la forma. Dijeron, no sé, para la canción está bien, Sí, sí, me sí. parece bien que exista, pero el soneto no lo perdonaban. ¿No? Tenían como un cisma con el soneto. Tal vez por eso a mí me dio por escribir tantos sonetos Yo te iba a de decir, puro rebelde. a voz que era. de rebelde, de rebelde. Hacemos una breve pausa y continuamos aquí en Vivencias con aquel vecino nuestro que escribía con el escritor Nelson Guerra, como le gusta a él que lo llame. Estamos en los últimos minutos, Nelson, así que el micrófono es tuyo para que sigas compartiendo un soneto de Juanjo Casal. Sí, realmente estábamos hablando hace un momento que uno no sabe muy bien cuál fue el conflicto que produjo el Claro. soneto, dado que ha sido perseguido más de una, Sí, de sí, una sí, vez, ¿verdad? claro, Esta claro. composición renacentista que nos llega desde Italia en el itálico modo, como se llamó en Claro. su momento, produjo tanto conflicto en el Renacimiento como en los siglos posteriores. Claro. ¿Mm? Hubo como una rebeldía hacia esa forma que no alcanzaba a las otras. A las otras tranquilamente las dejaban sobrevivir en la Sí, sí, canción, tranquilos. en la poesía llamada popular, Sí, sí, sí. y no había ningún conflicto. Ningún- Ahora, si era un soneto, se soneto armaba un lío había que bárbaro. agarrar un cuchillo. Y la verdad que el soneto es una maravilla como forma, obedece a cosas muy diferentes de la poesía, ¿verdad? La sección áurea pitagórica está presente en el soneto. Ah, mira qué interesante. Claro, sí, está, la forma está medida geométricamente. Ah, me Y- gusta eso que estás diciendo. Tiene mucho que ver con Ulipo eso. ¿no? Ah, qué lindo. Tiene mucho que No ver. podés decirme esto al final del programa. A ver, analizamos un poquito eso. Qué lindo. Claro, lo que dijiste. la referencia numérica entre el número de estrofas Sí. entre los tercetos y los cuartetos
Están cortados aproximadamente, por supuesto, pero no puede ser exacto Sí. por el número áureo. O sea que el soneto es una maravilla de El la, soneto de es la una poesía. genialidad, es una Me estás diciendo genialidad que es y una sí, una genialidad de la es lo que da poesía. origen, es la simiente del Renacimiento. Hablo de la literatura, por supuesto, Claro, claro. ¿verdad? Y nada en el Renacimiento estaba libre de la antigüedad griega y muy especialmente de los pitagóricos y de los platónicos, ¿no? Todo estaba encadenado y hay mucha sabiduría en la construcción de una forma como el soneto, que es tremendamente musical, que además es breve y que tiene instancias muy precisas, un planteo y una definición. Francamente no sé por qué hay quien no lo quiere. Quizás hay quien no lo quiere porque nunca lo alcanzó. Claro. Pero eso no tiene la culpa Petrarca ni el soneto. No, la culpa es de pronto el que no lo desconoce, digamos. Claro, se puede perfectamente ir a la farmacia a comprar la pastilla. ¿Verdad? Ya la impotencia no existe. Claro, no, ya para la impotencia no. Ansiolíticos hay también. Hay de ansiolíticos todo. también, sí. Para bajar las Y revoluciones, después digamos. está el remedio charrúa, que no lo puedo decir acá porque no es cabe. radial, ¿no? Bueno, pero saben de lo que sí, la te gente estás sabe que era lo que refiriendo. hacían los charrúas cuando Claro. tenían que embromarse. Ahí Se está. embromaban con J. Claro. Está muy bien, Bueno, voy a leer un soneto que se llama La Hiedra y no tiene nada que ver con el bolero que cantaban los Panchos. Bien. La Hiedra. Cuando acercas tus ojos a mi vida, percibes solo el familiar remanso, no ves la hiedra oscura sin descanso subir al muro de mi ser ceñida. El agua para ti canta encendida en resplandor de cielo leve y manso. Yo dentro, entre las olas lucho y canso mi corazón por ocultar la herida. Me miras a los días en espejo íntimo de dulzura sobre el viejo pan del día de ayer en amor blando. Y para ti mi mal no transparenta esa sangre de hiedra fría y lenta que al muro de mi sien ya va llegando. Maravilla. Hermoso soneto. Y además, todo el decurso que hace, ¿no?, para mostrar cómo la vida es como una hiedra que llega al muro de la sien en su momento. Claro. Te leo otro soneto, porque a mí Muy me encantan bien. los sonetos Muy de bien, Casal. ¿cómo no? A ver, si en este libro es que tengo... Estamos otro a tiempo, soneto. así que busca Sí, tranquilo. tengo otro. Muy bien. Que pertenece al libro Distante Álamo y que se llama Disfraz. Más de lo que quisiera voy viviendo, no seré nunca amado de los dioses. Pasaron por mis ojos tan veloces que en mi alta mar aún sigo sufriendo. Desde mi soledad voy aprendiendo que tal vez al vivir me nacen goces de muerte y disfrazada en luz de voces me van mentidas sombras sosteniendo. Me palpo y esta carne no es la mía. ¿Acaso es de noche lo que ayer fue un día, brillando en apariencia y es su suerte? Arder y no quemar, vivir en río, sin agua ser de fuego y sentir frío, y en un disfraz de vida ir con mi muerte. Quevedo lo hubiera envidiado. Le hubiera gustado este soneto y a Góngora también. Tiene mucho de Góngora también. Sí. No lo dije, pero lo pongo ahora al final. Hay mucho de Góngora aquí. En lo reflexivo y en lo filosófico hay mucho de Quevedo. O sea que, como en todos los poetas, ¿no?, en cada poeta está toda la poesía anterior. Claro. O sea que acá, por supuesto, que hay barroco, hay neoclasicismo, hay romanticismo, ¿no? Un poeta en realidad siempre tiene que ser la suma de la poesía. Claro.
¿Mm? En fin, este hombre estuvo en su promontorio, ahora ya un tanto lejano, de la poesía, no supo ser bien comprendido por sus compatriotas, sí lo fue por los españoles, Claro. Sí lo fue también por los argentinos. Muchos ¿Ah, sí? argentinos lo nombran. Recuerden que, igual que hizo Jorge Luis Borges, él fue el introductor del ultraísmo español en nuestro país. Fue seguido por muchos y muchos triunfaron gracias a ese aporte que hizo Julio Casal, no solamente en la materia del ultraísmo, sino abriendo de par en par a toda expresión poética la revista Alfar, Claro, que él fundara en España y importantísimo que ese trajo trabajo. consigo Uruguay. En fin, vale la pena recordarlo y pero sobre todas las cosas vale la pena leerlo. Leerlo y desempolvarlo. Exacto, Y para el que no lo conoce, conocerlo. exactamente, es necesario conocerlo. Es importantísimo, Nelson, porque realmente nos acercás a autores que, como decís bien tú, son pocos conocidos y que realmente son una maravilla, como es el caso Sí, de... creo que ha quedado demostrado, Sí, sí, ¿verdad? sí, La selección que puedo hacer en tan breve espacio es muy Claro. escasa. Podría leer muchos poemas más. Yo mismo me encantaría hacer una selección de poemas de Casal, Claro. porque hay algunos que me tocan hondo y sé que tocarían hondamente la sensibilidad de muchos lectores. Creo que la has tocado de alguna manera igual, Sí. a través de los que compartiste. Como siempre, yo espero haber despertado la Sí, curiosidad, sí, yo creo que de las aquí ganas de leer. la gente te puede despertarse esa chispita. Y sobre todo que siempre tu columna viene el viernes, que viene un fin de semana de por medio, así que más Claro. que ideal para leer como Sí, siempre. sobre todo si es un fin de semana invernal con una Claro. estufa encendida, un coñac tibio Ah, qué lindo. y un buen libro de poemas. Bueno, cualquier copa que pueda hacer, o un vinito nomás, con la, Sí, con la un estufa de un vinito leña. caliente también, Ah, si en el invierno. vinchau, como sí, dicen en con Francia. canelita. Mi abuela me lo hacía. Muy bien. Vino, azúcar y canela. Muy bien. Bueno, dejamos las sugerencias para el fin de semana, para que pasen un lindo fin de semana. Espero que tengan un gran fin de semana. Muchísimas gracias, Nelson. Un placer, como siempre, Igualmente recibirte. para ti, Andrea. Muchísimas gracias. Vivencias.